importancia y tienen que conocerlos en profundidad, digamos, conocerlos bien. Para que tengan tiempo para estudiar y para preguntar en una consulta si necesitan, lo hacen. Así que ahí veo más gente conectada. Si alguien ve el examen y quiere reclamar algo, me lo dice. Si no, hacemos el repaso de lo que va a ser el segundo examen parcial teórico y dónde le vamos a dar el corte. Porque no entra todo análisis del sistema, sino a excepción de la última parte. Así que escucho si alguien quiere preguntarme algo respecto de su examen, si quiere preguntarme algo. Ya se los envía a todos. Escucho, ¿nadie va a preguntar nada? Yo por mi parte no, profe. Bueno, no habiendo gente que pregunte, vamos a hacer el repaso y después los libero. Y de lo que vamos viendo, obviamente, espero que alguien pregunte algo. Así nos aseguramos de que están comprendiendo la materia. Esperen que encuentre la hoja donde empieza análisis señal del sistema y yo les voy indicando qué es lo que tienen que saber perfectamente. Bien, ahí la voy a buscar. Bien. Para que les compartan en un momento. Bien, así comienza la materia. Obviamente define una y otra, se distinguen bien qué es una cosa y otra. Y hay Profe, una disculpe. sintética, sí, No sé si podría grabar la clase. sí, eso voy a hacer ahora. Recording in progress. Bien. ¿Están viendo la hoja? Sí, profe. Bien. Acá es fundamental distinguir las dos cosas, ¿no? Yo creo que la mayoría las distingue. Obviamente está orientada a la definición, al aspecto matemático que hemos visto antes. ¿Qué es una señal y qué es un sistema? Hay unos conceptos también básicos de algunos ejemplos. Así que, fíjense bien, muchas veces estas definiciones sin duda entran como algunas preguntas en los parciales, incluso pueden describir un sistema. El sistema más obvio y simple que está puesto ahí es el micrófono, el amplificador y el parlante. Ese es un sistema. O son varios sistemas encadenados. Fíjense que ustedes más adelante van a ver cómo se conectan los sistemas.
Y normalmente lo bueno que uno puede hacer es tratar de separar y conceptualmente y distinguir qué es un sistema que siempre hace lo mismo, digamos, y cuando uno los interconecta, puede resolver problemas complejos y un sistema enorme, digamos, constituye otros sistemas menores y es muy útil separarlos, porque uno puede usar como si fuese una especie de módulo, un sistema para resolver un problema y después usarlo de vuelta en otro sistema. No sé si se entiende y creo que ese trabajo se hace mucho en software. ¿Alguien de ustedes hace programación? Pregunto a todos. Estoy preguntando, ¿eh? Em, Más o menos creo que vi algo o sea, lo puedo relacionar con algunas cosas que vi en MATLAB, pero no. Está bien. Sí, Obviamente, fíjense que el MATLAB seguro que hace uso de un sistema, e incluso lo más probable, hagan un comentario, ¿qué usaste el MATLAB? Seguro que están presentes estas dos cosas que estamos viendo acá. La definición bien compacta y simple de las dos. Comentame qué hiciste en el MATLAB. ¿Ahí se escucha, profe? No sé si me titula la computadora. Sí, alguien me dijo que usó el MATLAB y hazme un comentario al respecto y vemos que si cabe distinguir qué hay, si hay señal y sistema en ese trabajo que sí. Bueno, yo lo había hecho nos habían pedido en una materia que teníamos en la técnica, si podíamos simular un PID, pero era muy básico y casi que no entendía muy bien qué estaba haciendo, pero reconozco que habían bastantes cosas sobre los sistemas. Por ejemplo, el tema de las realimentaciones, veía bastantes cositas. Perfecto, seguro. Ahí fíjate que más adelante, donde uno ve sistemas, justamente habla del PID, que es proporcional, integral y derivativo. Ese lazo de realimentación, cuando uno aplica que un sistema tenga una parte proporcional, otra derivativa e integral, hace que el sistema que uno pretende que sea automático alcance la consigna de la forma más rápida posible, sea estable. Eso se logra con un PID. Van a haber materias a posterior de esta, donde concretamente van a armar uno, porque es muy útil saber cómo funciona eso dentro de un lazo de realimentado. Bien, pero acá la cuestión de lo que estamos observando, señal y sistema, están perfectamente definidos. Así, señal se la asocia a una función, por eso estudiamos todo el análisis 3, y siempre tienen que pensar que la señal que vamos a usar nosotros son de características eléctricas. Hay otros tipos de señales que no lo son, pero dada el estudio que vamos a hacer nosotros, normalmente vamos a ver los parámetros más clásicos, ¿no? Puede ser tensión, corriente, potencia, energía. Esas cuatro, por lo menos, esas unidades que ya saben cuáles son, pueden constituir una señal. Y esa señal, lo que uno pretende es llevar información. Lo más útil en muchos casos es de que lleve información. Y los sistemas son los que, por donde se transportan las señales, se modifican para el fin deseado. Fíjense que la señal siempre tiene que tener en cuenta que, ya hablamos de los parámetros eléctricos, recién lo dije, siempre transportan energía. E incluso tienen un sentido. O sea, hay una fuente y un receptor. Entonces, puede distinguir perfectamente que se transporta desde su origen hasta su final con un sentido. O sea, uno puede marcar una flechita de dónde se origina y hacia dónde va. Por eso, cuando simbolizamos un sistema con esa cajita negra y que le ponemos una S de sistema, tiene una entrada y tiene una salida. La entrada es una señal, la salida es otra que se ha transformado. Con esa simbología simple que tenemos, es bastante útil, digamos. Pero acá, hablando de señal y sistema,
La definición es bien concreta, es decir, si uno se la pide, trátela de hacerla así, bien compacta y simple como está hecho acá. Bueno, obviamente las señales se representan a través de funciones, ¿cierto? Y bueno, esas tendrán ciertas restricciones, que son propias de las funciones matemáticas. Y bueno, ¿qué es la variable en esa función? La función tiene una variable, lo más adecuado es tomar el tiempo como variable. Dice que inmediatamente aparece el tiempo como la variable de prácticamente todas las señales. E incluso el tiempo no nos vamos a quedar que es uno solo. ¿Me pueden decir cómo son los tiempos que vamos a usar nosotros en las señales? Tiempo continuo y tiempo discreto. Perfecto. Y en esas cosas tan, digamos, bien fuerte decir que la función que vamos a usar nosotros de una señal, la llamamos X, bueno, muy general, y acá pusimos una T de tiempo continuo. Y después podemos pasar al tiempo discreto, que ya saben cómo es hacer una muestra a cabo de un periodo, en donde se saca una foto a la señal. Vamos a ver si en la hoja siguiente habla al respecto de tiempo discreto. Ahora, el valor de la función, el valor de x, que sería el eje de las y, digamos, en la abscisa pongo el tiempo, ese es lo que representa concretamente el fenómeno físico que estoy observando. El valor de x, o el valor de la función, es el fenómeno físico que yo quiero representar. Se imaginan, por ejemplo, cuál es, ¿no? Ya les dije antes. ¿Qué sería x en su valor? ¿Qué podría ser para el caso nuestro, no? Podría ser alguna tensión. Lo más general es tensión, pero también están corrientes, y cuando uno se mete más en cuestiones de manejo de parámetros eléctricos, puede hablar de potencia y de energía. Esas cuatro cosas seguro. Y normalmente la función esta x de t, que es una señal eléctrica, en realidad después pasa a representar en forma proporcional otro fenómeno, parámetro físico. Que por ejemplo, ¿qué puede ser? Puede ser velocidad, temperatura, ¿qué otra cosa más se les ocurre? Presión. ¿Qué más se mide? Por ejemplo, ¿cuántos sensores conocen ustedes que transforman algún fenómeno eléctrico, perdón, un fenómeno físico que yo quiera medir y se transforma en una corriente o una tensión? Una señal térmica, por ejemplo, las termocuplas, o no, los termopares que le dicen. Una termocupla, la tensión o la corriente que pueda generar es proporcional ¿a qué? ¿O muestra qué? A una diferencia de temperatura. O al valor de la temperatura. Claro, se genera a partir, pero claro, se genera a partir de una diferencia de temperatura, digamos, ¿no? De un lado frío y un lado caliente. Sí, pero representa la temperatura de ese punto que vos quieres medir, ¿no? Por ejemplo, si alguien se ve por ahí un sensor de presión, normalmente sí tiene dos entradas y toma una de referencia y la otra respecto de ese punto. ¿Se dan cuenta de eso? Yo puedo tomar la referencia en la presión atmosférica o tomar el vacío, etc. Como referencia. Hay sensores que hacen eso, hacen un diferencial. Tienen dos entradas. ¿Alguna vez vieron un sensor de presión? Por ejemplo, si yo quiero tomarme la presión sanguínea, hay un sensor que hace ese trabajo. ¿Alguna vez vieron un sensor de presión? Normalmente se llama strain gauge. O sea, es una resistencia que cambia por deformación su valor. Y la deformación está dada por la presión. ¿Vieron alguna vez? ¿Alguna vez vieron un Sí, profe. Bueno. Bien, acá estamos viendo, me voy a la hoja siguiente y fíjense, estamos hablando del tiempo, en tiempo continuo, y que la función X esa, puede ser una corriente, puede ser una tensión, puede ser
potencia o puede ser energía. Siempre hay energía, ¿no? A pesar de que nos puede mostrar una corriente, una tensión, siempre es lo que transporta la señal es energía. Ahora, el valor de esa tensión o corriente puede ser representativo de un fenómeno que a mí me interesa. Por eso hablamos de los sensores que transforman en una corriente o una tensión un fenómeno físico. Alguien dijo ahí temperatura, pero yo le estoy hablando también de presión. Por ejemplo, si uno quisiera medir velocidad, ¿se les ocurre cómo es un sensor de velocidad? ¿O cómo haría yo para medir velocidad? ¿En dónde puede haber un sensor de velocidad? Por ejemplo, si yo quisiera medir la velocidad del viento, ustedes ya saben cómo en principio se mide. ¿O vieron un instrumento que mide la velocidad? ¿Cómo se llama? Les pregunto a todos. No me acuerdo el nombre, profe, pero puede ser que lo mida con el cambio en las paletas, ¿no es cierto? O sea, tiene como una hélice. Sí, son como unas semiesferas en donde el viento produce un movimiento en un eje y ese eje, la velocidad angular es proporcional a la velocidad del viento, obvio. Ahora, ¿se les ocurre a ustedes cómo pueden medir velocidad en ese eje? ¿Alguien vio? Eh, por ejemplo, con el mismo principio con el que hago funcionar los motores, por ejemplo, podría ser, ¿no? O sea, generar una corriente, que la hélice genere una corriente. Sí, puede ser un generador de ese tipo, en donde la tensión que genere esa máquina eléctrica que puse ahí, que es un motor en este caso, sería proporcional a la velocidad. Y hay otras técnicas digitales donde se pone un sensor óptico, Claro, con los encoders, ¿no? pues un encoder, sí, en donde uno mide el tiempo en que transcurre de un flanco, de que pasa o no pasa luz. Si uno mide el tiempo, ya sabe qué velocidad es. Así que hay muchos procesos donde uno mide velocidad o frecuencia, midiendo el tiempo. Y el tiempo en electrónica se mide perfectamente. Es fácil de medir. Ya van a ver muchas técnicas para medir tiempo, que son los contadores. Bien, vamos a ver la hoja siguiente porque vamos a ver cómo hace el tiempo discreto. Bueno, acá da un ejemplo de qué es un sistema, y acá directamente fíjense cómo hace el tiempo discreto. Hace el tiempo continuo, le pone la variable temporal n, que es un entero, y un tiempo fijo, que es el periodo en que yo hago la muestra. Entonces, hacer t constante, se llama tiempo de muestreo, viene el truquito este que lo muestro en la hoja siguiente. En la hoja siguiente, fíjense que al yo reemplazar el tiempo por n por t, al ser t constante, me queda la variable temporal n. ¿Entienden? Y ese es exactamente el tiempo discreto. Y eso tiene una gran ventaja porque la señal se transforma en una secuencia. Y el tiempo en que hay entre un entero al subsiguiente o al anterior es el tiempo t que es fijo. Y completamente variable. Mi sistema lo adecuo de la forma que sea conveniente. ¿Se entiende eso, no? Entonces yo simplifiqué muchísimo y por eso muchas cosas se mudan a ser tiempo discreto y no tiempo continuo. Dígame dónde pasa eso, o dónde estoy obligado a que pase eso. Ven que lo hago un poquito más grande. ¿En dónde estoy obligado a que suceda eso? Que el tiempo que manejo sea continuo. No, que yo en lugar de usar
lo que es más común o analógico, lo que uno ve e interpreta en forma intuitiva es la señal esta que está a la izquierda, en tiempo continuo. Pero hay tratamientos en la electrónica en donde yo no puedo usar tiempo continuo, y me veo obligado a hacer tiempo discreto. Lo usan todos los días en el bolsillo ustedes. En los sistemas digitales. Exactamente. Primero que hacemos es digitalizar el tiempo, o discretizar el tiempo. ¿Y saben cuál es el PS que están viendo ahí ustedes? Ese clock, ¿no? Hay muchos sistemas digitales que tienen una base de tiempo para que evolucione. Y ese T que está ahí viene del reloj. Ahora, hay sistemas digitales en donde uno puede manejar unos y ceros, también en el valor de ese bastoncito que está ahí. Fíjense que ese bastón que estamos viendo, el XN, es absolutamente analógico. O sea, yo puedo hacer un sampling and hold y la tensión esa que yo estoy mostrando es analógica. ¿Se entiende? Lo podría medir con un voltímetro o con un amperímetro si se trata de corriente, o con un medidor de potencia o energía si se tratan de las otras dos unidades. Pero se dan cuenta que ese bastoncito es analógico, ¿no? Ahora, si se trata de un sistema de microcómputo, estoy obligado a ese bastón analógico en transformarlo en un registro. O sea, le meto unos y ceros. Eso no es tema de la materia esta, pero yo se los anticipo. Acá no está hecho ese trabajo, pero un sistema completamente digital, el bastoncito ese se digitaliza en un registro. O sea, la altura de eso, o el valor, pasa a ser un registro de 1 y 0. Eso no es tema nuestro, pero acá simplemente estamos mostrando, hay muchos circuitos electrónicos donde hacen el trabajo de formar XN y lo hacen con un sampling and hold. O sea, en el momento que yo saco la foto, lo mantengo congelado ese valor hasta la próxima vez que saco una foto, o que hago un sample, una muestra, y después la mantengo, hold. No sé si alguna vez ustedes vieron un circuito de esa naturaleza, sampling and hold. Bueno, ustedes están recién en, digamos, esta materia de segundo, pero si vieron algunas partes ya en tercero, capaz que algún profesor les dijo qué es, cómo es. Sí, lo escuché, profe. No lo escuché como tal, pero conversores analógicos digitales, más o menos por Bueno, ahí. el convertidor analógico digital tiene un sample and hold y aparte tiene otra circuitería que es esa tensión analógica, la deja fija un momento y la convierte en un registro de 1 y 0. O sea, la pasa a base binaria, a base 2, digamos. Entonces, eso tiene una ventaja de, ya saben, que la lógica programable, por ejemplo, la gran ventaja es que un circuito sigue siendo el mismo y puede resolver problemas muy distintos porque le cambio el programa de qué es lo que tiene que hacer esa máquina. Bueno, esos son los microprocesadores o microcontroladores. Eso lo van a ver después, pero fíjense que el primer tratamiento para eso está acá. Primero discretizo el tiempo y después, que no es tema de esta materia, todos estos bastones que son analógicos, los debo transformar, digitalizar. Bien, un tema para que lo anoten, transformación de señales. El sistema, obviamente, transforma señales. Lo más común y casi todos los sistemas produce un corrimiento en el tiempo. Acá puede adelantarse o atrasarse la señal, ¿no? Acá lo puedo hacer en tiempo continuo, en tiempo discreto. Fíjense que la notación matemática es muy simple. Después vienen otros procesos que en la variable temporal. Fíjense que acá no modifiqué el valor de la función, sino la toqué a la variable. ¿Sí? Estoy haciendo transformaciones en la variable temporal, no en el valor analógico de la señal. ¿Eh?
Ahora vamos a la hoja siguiente, vamos a ver otro tipo de transformación en la variable temporal. Esto que está acá, por ejemplo, inversión del tiempo o escalamiento del tiempo, se usa mucho en muchos procesos. No sé lo que hace, ¿no? Invertir el tiempo es hacer un espejo respecto de las ordenadas. Y expandir o comprimir, bueno, eso tiene una consecuencia, digamos, en cambiar la variable temporal. Acá la hizo por 2 o por mitad, para darse cuenta que una expande y otra comprime. Ya hemos dicho algunos ejemplos de dónde se usa esto. Entonces, bueno, después el efecto combinado en la variable temporal está escrito en de una sola forma, digamos. Acá el alfa está para expandir o comprimir y el beta para el desplazamiento. Y ahora cuando uno, muchas señales obviamente le cambia la magnitud. Es decir, que le pone una escalar adelante. Entonces uno la puede amplificar o la puede atenuar a la señal. Y hay muchos circuitos que también al amplificar o atenuar le cambian el signo, o sea, la invierten. Por ejemplo, si yo usara un simple transistor, la entrada y la saco la salida por un colector, seguro que la señal está invertida. Después, si yo quisiera recuperar, digamos, el mismo signo de la que tenía primitivamente, la vuelvo a invertir. Bien, después viene lo que son transformaciones en la magnitud. No en el sentido de simplemente poner un escalar. Fíjense que acá mantengo la forma de onda de la señal X de T y acá el A la amplifico o la atenúo. Pero hay otros procesos en donde directamente le cambia la forma. Por ejemplo, la función logaritmo. Acá la vamos a mostrar en la hoja siguiente. Acá no está escrito, pero fíjense que hay muchos procesos donde uno hace el logaritmo, y en audio se usa mucho, porque el oído no es lineal. O sea, si yo quisiera escuchar el doble de fuerte la música, no es el doble de valor de la función, es muchísimo más, porque el oído es logaritmo. Entonces, para tener idea de la presión o tener idea del volumen de la música, son los búmetros. Y los búmetros no son lineales, tienen la función logaritmo metida en el medio. No sé si están entendiendo lo que estoy comentando. Cualquier cosa me dicen, no lo entiendo. Pero si fijaron en la diferencia, yo puedo hacer transformación en la variable temporal o directamente en la magnitud. Si yo cambio la magnitud, puedo usar un escalar, que es el A, ese que vieron adelante. Pero también le puedo cambiar la forma. O sea, la función logaritmo obviamente cambia la forma de onda. Y estas otras que están acá, y hay un ejemplo clásico, yo puedo hacer la derivada, la integral, aparte de haber hecho la proporcionalidad antes, que era multiplicar por A. Pero acá concretamente están hechas las dos funciones, estas derivativas e integrativas, que son transformaciones de forma. Acá hay un ejemplo que yo creo que es fácil entenderlo. Por ejemplo, si yo voy a derivar esta que no está, la pendiente es constante, bueno, la derivada tiene un número, acá cambia de pendiente, tiene otro número, pero es negativo. Y un impulso se ve como este dibujito que es un símbolo. Un cambio brusco se ve como un impulso. Acuérdense que los impulsos, después vamos a ver, tienen prácticamente todas las frecuencias, las tienen a todas. Una continua, como están viendo acá, fíjense que al no cambiar la pendiente de la señal esta original, su derivada es nula. Eso quiere decir que no, la frecuencia que está en esa señal está todo en omega igual a 0, eso ya lo vimos, ¿no? Una continua no tiene frecuencia, o sea, frecuencia nula.
Toda la energía está ahí. Ahora, si yo hago la derivada, pasa todo esto que está acá abajo. La derivada es ir sumando cada uno de los bastoncitos. Fíjense que acá estoy sumando siempre el mismo bastón y hace una parábola. Acá sumo con otra pendiente y hace una parábola al revés. Y después, si yo sumo algo que son siempre los mismos bastoncitos, sale una recta. Acá, cuando es continua, la señal no está cambiando. Voy a integrar, estoy sumando siempre el mismo valor, sale una recta. Acá somos siempre el mismo valor, pero negativo, entonces empieza a decrecer. O sea, el valor de la integral acá es, y de la derivada, ya saben qué es lo que es una y otra, para entender por qué salen estas formas de onda. Cuando yo combino A por X de T, derivada de la función respecto al tiempo, e integral respecto del tiempo, eso se llama sistema PID. Que lo van a ver en otras materias. Pero la base es esta. No sé si quieren preguntar algo, pero anoten que seguro que son preguntas en un examen. No sé si quieren preguntar. Por mi parte no, profe, quedó claro. Bueno, sigamos, a ver qué viene. Bueno, tipo de señal. La condición de periodicidad es muy, muy fuerte. Tanto que cuando uno va a hacer el estudio de frecuencias, se va a dar cuenta que el espectro de frecuencia de una señal periódica es discreto. Son bastoncitos que aparecen en el eje de omega. Eso es muy importante. Si fuese una señal que no es periódica, el espectro o las componentes de frecuencia pasan a ser continuas. Bueno, eso normalmente es una pregunta de examen, más bien para el final, porque es conceptual eso. Bien, acá la condición de periodicidad es que siempre hay un valor t donde se repite la señal, t mayúscula, este se llama periodo. Y normalmente como uno puede tomar más de un periodo, se toma siempre el mismo. Y después del tiempo discreto pasa exactamente lo mismo. Voy a encontrar un valor n mayúscula en donde se repite la señal. Entonces acá tenemos el ejemplo de una señal continua en el tiempo y una señal en tiempo discreto. Y ahí uno puede ver cuál es el periodo de un caso y otro. Bien. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¿No quieren preguntar nada de esto? Fíjense que la división en tiempo continuo y en tiempo discreto fue la primera que vimos enseñar. Tienen que tener muy en cuenta eso porque bifurca todos los estudios de Fourier. Cuando uno va a hacer Fourier, que el objetivo de la materia es ver las componentes de frecuencia, acuérdense que si uno muda el tiempo a frecuencia, ya lo saben por qué. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir por qué hacemos eso? Es bastante más fácil estudiar las propiedades de los circuitos, de lo que estemos trabajando en frecuencias, antes que en el dominio del tiempo. Y Bien. nos sirve para ahorrar mucho. Claro, uno cuando hace el estudio de frecuencia de una señal tiene que saber cómo tiene que ser su sistema para que lo pueda tratar. Se tiene que saber la frecuencia que tiene. No es mismo tener un circuito X que trabaja con un ancho de banda pobre y otro que trabaja con un ancho de banda amplio, digamos, y podrá tratar la señal según sea su característica. Entonces, muchas veces también implica saber qué plata voy a gastar, porque así en forma muy general puedo decir que cuando más ancho de banda necesite, los componentes electrónicos son más caros. Y si el estudio mío no necesita, porque la señal no lo dispone, frecuencias elevadas, digamos, no me voy a poner a gastar en un circuito que puede tratar frecuencias elevadas, simplemente gasto menos plata. ¿Se entiende? También está orientado a eso el estudio de frecuencias. ¿Entiendes? Así en forma muy general. Después, en forma muy específica, yo voy a trabajar con filtros, esas cosas que van a ver posteriores, es fundamental saber la frecuencia. Si no, no tengo idea de dónde estoy parado. Si voy a hacer un tratamiento de señal donde está involucrada la música, seguro que tengo tonos de un instrumento, ¿sí? Tengo que hacer un tratamiento de frecuencia.
Bien. O sea, ya vimos la división de la señal, lo primero es tiempo continuo o tiempo discreto. Y después viene, dice, ¿la señal es periódica o no periódica? Y esas son las 4 cosas que hay que tener en cuenta. Si es tiempo continuo, tiempo discreto, si es periódico o no es periódico. 4 cosas siempre en la cabeza acá adentro. Bien, vamos a ver qué sigue. Bueno, señales pares o impares, ya saben, la cuestión matemática, tiene una señal par, acá tiene un espejo en la ordenada, y para el caso de la impar, uno toma el origen, el lugar donde la señal se invierte, y es la misma, ¿no? El mismo valor. Acá dice que cualquier señal puede ser separada, su parte par e impar, es un trabajo matemático. Bien, después viene la señal, la que más se usa es esta que está acá, la exponencial. Dice que prácticamente todas las transformadas de Fourier tienen metido dentro de su fórmula, digamos, esta función. E a la A por tanto, o E a la A por N, si es tiempo discreto. Bien. Acuérdense que cuando hicimos el estudio de análisis en el sistema, la función estrella o la más importante de todas era la exponencial compleja. Acá las señales aparecen, por ejemplo, una exponencial. Y hay otra cosa más, no sé si ustedes se preguntaron. ¿Vieron que muchos fenómenos físicos está implícito o está dentro de esta función? La función de Euler, esta la exponencial. ¿Lo vieron ustedes? Por ejemplo, la carga de un capacitor, y hay otros muchos fenómenos físicos donde siempre va a aparecer una exponencial en base del número de Euler. ¿Se dieron cuenta de eso? Ustedes están viendo física, ¿no? En las Sí, materias profe, aparece. hay muchos fenómenos físicos que directamente aparece esta función. O sea, está en la naturaleza. Bien, vamos a lo siguiente. Hay otra cuestión acá de tener en cuenta qué es lo que es la fase. Acá hacen una señal periódica, donde toma un seno o un coseno. Acá usa la exponencial para... Acuérdense que la exponencial compleja tiene implícito dentro el seno y el coseno. Coseno para la parte real y el seno para la parte imaginaria. Si ya se acuerdan que está escrito, ¿no? Ahora, cuando yo voy a hacer una representación temporal de una función senoidal o cosenoidal, tenemos que reconocer cuál es su amplitud. Porque el coseno ya saben que varía entre más o menos 1, pero las señales pueden ser más chicas o más grandes, puedes tener el factor esto de amplitud A. Y la frecuencia está acá, con omega 0. Y después hay otro concepto más que la fase. O sea, cuando uno hace t igual a 0, el coseno o la función senoidal la tengo que evaluar en el valor de phi, que se llama fase. O sea, ¿qué valor tiene la función cuando el tiempo es nulo? Se ve que acá tiene un valor, esa es la fase. Después muchas veces cuando hay dos señales, la distancia del cruce por cero de uno a otro se llama fase también. ¿Se entiende eso? Si tienen la misma frecuencia, ¿no? Si tienen una frecuencia diferente, ya se escapa eso. Por ejemplo, ¿tienen idea dónde se presenta o uno habla de fase? En una señal. Sí, profe, para explicar los circuitos, generalmente cuando se habla que los capacitores y los inductores retrasan o atrasan y producen un desfase. Perfecto. Sí, eso sucede. Ahora hay una cuestión más. Muchas veces lo que vos comentaste, de que un circuito puede tener presente capacidad o inductancia y se produce este fenómeno de desfasaje, el desfasaje se produce entre la tensión y la corriente.
sea, si uno tuviese una resistencia pura, la tensión y la corriente siempre están en fase, pero en un circuito donde no hay resistencias puras se produce ese fenómeno de desfasaje. Y después hay otros sistemas que uno genera, los hace a propósito y es importante, y son 3 señales, por ejemplo, y están desfasadas 120 grados. ¿Dónde vieron eso? ¿O oyeron En hablar? la línea trifásica. Exactamente. Eso permite fácilmente que funcionen muchas máquinas eléctricas. O sea, se produce un campo rotante por el desfasaje que hay entre las fases. Y si fuese un sistema monofásico, para que haya un desfasaje entre un bobinado y otro que produce un campo magnético rotante, se usa un capacitor, casualmente, para desfasar. Fíjense que los motores monofásicos tienen un bobinado que pulsa así, pero no va a girar. Necesito otro que esté desfasado, de tal que no estén en fase. Y un capacitor lo desfasa para que se produzca un campo rotante. Eso sucede en los motores monofásicos. Puede hacer con un capacitor o bien con un bobinado auxiliar que se llama, y también puede estar involucrado en forma permanente sin un capacitor. No sé si ustedes vieron un motor que se llama espira de sombra. ¿Escucharon ese nombre? Bueno, todavía no habían máquinas eléctricas ustedes. Pero hay motores donde ese desfasaje para que se produzca la rotación del rotor no necesita un capacitor, simplemente hay otro bobinado construido muy especialmente, se llama espira de sombra, y hay cierto desfasaje entre el bobinado principal y el otro bobinado que se llama de sombra, y se produce el campo rotante. Eso hay muchos ventiladores son así. No necesitan un capacitor, sobre todo cuando son pequeños y bastante antiguos, ya no se usan mucho. Eso no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver un motor monofásico en donde funcionan por espira de sombra. No, profe. No, no tuve Sí. ¿No lo vieron ustedes? No, no pude ver uno. Después cuando vean máquinas eléctricas, hay una materia así para la carrera nuestra, creo que sí, ¿no? Sí, profe, en cuarto. Bien, ahí me van a explicar todo. En realidad, cualquier dispositivo se le llama máquina, porque tiene la suerte de ser que funcionan como motor o generador. Si uno le da energía al eje, funcionarán como un generador. Y si al revés uno le da energía eléctrica que obtiene en el eje, un movimiento mecánico, digamos que sería como motor. Esas cuestiones la van a ver bien y la van a entender cuando estudien máquina. Incluso un transformador para ser una máquina eléctrica, pero en este caso siempre tiene otro objeto, transformar los niveles de tensión. No sería una máquina bidireccional en el sentido de que no es algo que está rotando, sino que los bobinos están fijos. En cambio, una máquina eléctrica sí puede haber un eje donde rota. Y hay muchos tipos de motores, ¿no? Que lo más usual ahora son los motores de imán permanente, donde uno tiene un campo rotante en un estator, una bobina que está quieta, y lo que rota es un sistema, propiamente en el rotor hay campos magnéticos permanentes, son imanes, entonces el campo rotante hace que esos imanes se produzcan el movimiento. Por ejemplo, todos los motores eléctricos de los aeromodelos son trifásicos y tienen el imán permanente dentro de su rotor. Bueno, el tema ese de fase, se entiende para qué está, ¿no? Incluso les digo más, fíjense que en estos estudios, en las cajitas que usamos nosotros, entra y sale algo, va a ser necesario no tan solo ver el módulo que se transforma. Fíjense que nosotros siempre hablamos, entra una señal, sale otra temporal, y si quiera le estudiamos la frecuencia de esta y la frecuencia de la salida,
pero hablando de los módulos, o sea, el valor de la función. Pero puede ocurrir que el sistema produzca un desfasaje, y eso se llama fase. Que quiere decir que entre la entrada y la salida puede haber, obviamente, puede haber un desfasaje. O sea, los cruces por cero de esta señal de entrada no los copia la salida en el sentido de que se produce un desfasaje. Entonces, van a ver en otras materias donde el desfasaje es muy importante y se lo grafica de acuerdo a la frecuencia. Fíjense que nosotros, los gráficos de frecuencia o las transformadas, son simplemente del módulo. Pero también se puede graficar en función de la frecuencia qué pasa con la fase. ¿Entiendes? Porque entre la entrada y la salida a nuestro sistema puede ser que se produzca un desfasaje que muchas veces es importante. Y eso va cambiando, incluso cambia con la frecuencia. Obviamente, porque... ¿Eso es lo que se estudia en el análisis de Bode, profe? Sí, en Bode. Van a ver un estudio que es posterior, no es esta materia, se llama Bode. El Bode de módulos sí lo vemos acá. Porque todas las transformadas que vemos es una parte del Bode que es el módulo. Pero nada dijimos de la fase. Estamos hablando de la fase, pero no la graficamos. Pero entienden el concepto de fase, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Bueno, acá está la exponencial compleja general. Se explica acá. Vamos a ver la hoja siguiente. Fíjense que una señal puede tener esa de la exponencial compleja general, dependiendo de cómo está el exponente de la exponencial, puede ser atenuada o creciente. Acá hay una atenuada y acá hay una creciente. Eso puede pasar en el sistema RLC. Normalmente cuando tengo R se disipa la energía y pasa este fenómeno, se atenúa. Bueno, acá las pasa todas esas señales, la exponencial compleja y las senoidales puestas en forma discreta. Es lo mismo, nada más que acá vamos a ver bastoncitos. Vamos a la siguiente. Bueno, fíjense que todas las que hablamos, la función senoidal o exponencial, son importantes. Fíjense que ya las hemos visto. Después otras son muy importantes, son estas dos. El impulso y el escalón. Sirven para representar señales, sobre todo lo que es el impulso. Porque el impulso es como sacarle una foto a la señal. El impulso unitario. ¿Eh? Después si yo le saco una foto con el impulso, es probablemente que escale el impulso por la propia señal. Y el escalado por la propia señal hace que cualquier señal la puedo representar por impulso desplazado. Esa es la primera representación de cualquier señal con otra función elemental. ¿Entiendes? Muchas veces uno está tratando, y eso es lo que hace Fourier, es que cualquier señal sea representada por otras elementales. La primera elemental, la primera que estamos viendo acá, el impulso unitario y el escalón unitario. Bueno, eso dice que en la hoja siguiente lo vamos a ver, creo que conviene primero verlo en tiempo discreto. Dice que acá la definimos en tiempo discreto. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando uno presenta un tema nuevo, se fija si lo va a hacer por tiempo continuo o por tiempo discreto, según la conveniencia? Para el caso conviene empezar por tiempo discreto, y hay otros casos, como Fourier, por ejemplo, al principio empieza con tiempo continuo, y después pasa a tiempo discreto. O sea, se encara la parte que se puede entender más fácil primero, y se pasa al otro tiempo, cuando uno entendió la parte fácil, para entender la parte un poco más compleja. Pero en este caso, tanto el impulso como el escalón tienen su nombre. Uno se llama delta de Dirichlet, el otro se llama el escalón de Heaviside o de Oliver. Tienen esta representación en tiempo discreto. Esto es tema de examen. ¿Eh? Definirla es muy simple y la relación entre uno y otro es esta que está escrita acá.
Y acá se ve que si yo hago cualquier señal, la multiplico por el impulso discreto unitario, es tomar una muestra en el origen. Porque simplemente ahí se valida en n igual a 0, en n distinto de 0, el impulso la va a borrar a cualquier señal, ¿eh? Entonces, si yo quiero reconstruir la señal para cualquier otro tiempo, tengo que desplazarla a la delta. Eso es lo que hace, por ejemplo, la primera representación de cualquier señal en tiempo discreto. Vamos a verlo en la hoja siguiente, pero no sé si aparece ahí o más adelante. Bueno, acá habla, perdón, antes de ver todo eso, pasa el concepto tanto del escalón como del impulso a tiempo continuo, y es bastante más complicado, ¿eh? Dice que acá usa el pulso corto, una función auxiliar, y también funciona este otro escalón como una función auxiliar. Y después pasa al límite, donde se obtiene el valor tanto del impulso en tiempo continuo, como el del escalón en tiempo continuo. Es bastante más complicado, ¿eh? Porque es una idealización. Fíjense que el impulso es pensar en una señal que no dura nada. O sea, conceptualmente es un poco complicado de entender, ¿no? Algo que no dura nada. Pero sí tiene un valor. Por eso en el origen, tanto en tiempo continuo, en tiempo discreto, el impulso vale 1. Después vamos a ver, cuando uno hace la transformada, tiene todas las frecuencias, porque es algo muy brusco que sube de golpe y no dura nada, tiene todas las frecuencias. Bien, no sé si quieren preguntar algo de esto. Van anotando que es lo fundamental, ¿no? Sí, profe. Bien, acá todo hace un estudio de donde uno pasa el límite usando las funciones auxiliares para justificar qué es lo que es el muestreo. Fíjense cómo hace el mismo muestreo en el origen de la delta. O sea, cualquier señal, si yo lo hago con el impulso, la voy a validar solo en el origen. Siguiente. Bueno, acá hay una cuestión de que, para que no se dé cuenta del sistema, cuando el pulso es más cortito, el sistema responde como propiamente él es. Entonces, de ahí sale la justificación de si yo ingreso como señal el impulso, la respuesta de ese sistema se llama ponderante, que es la función esa h. No sé si es un concepto, no es tan intuitivo. ¿Se entiende? Cuando más cortito es, o sea, no está mostrando una señal. Si una señal obviamente está cambiando y el sistema va a responder a esa señal. Pero cuando le meto un impulso que no dura nada y tiene un valor, ¿qué hace el sistema? El sistema te responde con una señal que es propia de él. Sistema soy yo, dice. Y una justificación para verlo de por qué sucede eso es que ustedes tienen que pensar que el impulso tiene todas las frecuencias. Entonces, cuando uno quiere analizar un circuito o un amplificador, tiene un generador de señales donde uno va cambiando la frecuencia. Empieza de 0 y va hasta, por ejemplo, 20 kHz, un amplificador de audio, y se fija cómo responde. ¿Sí? Entonces hace un bode de eso. Empieza de 0, empieza a cambiar la frecuencia y lo baja. Entonces todo ese laburo, para ver cómo responde el sistema, me lo ahorro si uso un impulso. Porque el impulso me va a dar una respuesta donde el sistema dice, este soy yo. Y eso se llama ponderante. Y después uno va a dar cuenta que la señal de entrada vamos a responder con otra señal que se llama I. Y si yo hago I convolucionada con la H,
perdón, X convolucionada con H, me va a dar Y. Esa es una cuestión matemática que es la primera que se usa en sistema. Que acuérdense que va a ser suma de convolución o integral de convolución. Suma porque es tiempo discreto, la integral si hacemos tiempo continuo. Lo que le voy a pedir ahí es que distingan uno y otro y ver cómo es la expresión matemática. Ya vamos a llegar a eso. No demostrarla, demostrarla es un choque. Incluso tiene una reducción. Si un sistema en principio no es invariante en el tiempo, quiere decir que si yo me hago una delta en este momento me da un H, hago delta y me da otra H. Quiere decir que el sistema está variando en el tiempo. Cuando yo quiera hacer la salida en función de la entrada usando la ponderante, instante a instante tendré que estar usando ponderantes distintas. Ahora, los sistemas que vamos a estudiar nosotros simplifican muchísimo, es decir, son invariantes en el tiempo. La ponderante es siempre la misma. Bueno, ya vamos a ver que la integral de convolución o la suma de convolución, si es tiempo discreto, tiene una expresión matemática donde la vamos a ver a posteriori, que normalmente uno se la pide como un tema en el parcial. Lo vemos en la hoja siguiente, creo que está. Bueno, acá, previo a eso, hay un tema más de que los sistemas en realidad se caracterizan con ecuaciones diferenciales. O sea, fíjense que nosotros estamos hablando, en principio, hasta ahora, solo de señales, su parte matemática, pero no dijimos nada de cómo representar a S. Y acá está hecho así. Fíjense que la señal de salida, en realidad es una función, y la ponderante, acá está como S, de la entrada, X de T. Bueno, hay una forma de representar a ese sistema con ecuaciones diferenciales. Acá hay un ejemplo simple y se ve quién es la entrada y quién es la salida. Y la función, y al circuito este, que es el sistema, en realidad está representada por esta ecuación diferencial. Es un ejemplo simple, ¿no? Vamos a la hoja siguiente. Bueno, esta cuestión que está hecho acá, aunque parece trivial o elemental, es muy, muy importante conocer cómo se conectan los sistemas. Fíjense que dice interconexión del sistema. Eso porque en muchos casos los sistemas comienzan a ser separados en subsistemas. Entonces los tendré que distinguir cuál es uno y cuál es otro y se conectan de una forma y otra. Lo más simple es la serie. Después viene un paralelo. Ahora las salidas, fíjense, en el paralelo hay una cuestión importante, no las puedo, las salidas no se pueden unir. Salvo con este sumador. Por ejemplo, cuando ustedes estén conectando dos aparatos, nunca van a conectar las dos salidas. Lo van a quemar. Necesitan un circuito que haga este trabajo que es de suma. Acá hay un sistema con realimentación. Dicen que no, perdón, este no es un sistema con realimentación. Es un sistema que tiene una serie en un camino y en paralelo hay un sistema 3 y la salida del 2 y el 3 sí se van a unir con un sumador. Acá está explicado la retroalimentación, en donde la salida de un sistema es la entrada de otro, que es el de realimentación. La salida del sistema de realimentación vuelve hacia la entrada del sistema 1, pero no lo puedo hacer con la entrada principal. Lo tengo que hacer a través de un sumador. Esto es importante, ¿eh? Sistemas retroalimentados que van a ver ustedes son siempre de esta naturaleza. Acá, como resumen de la interconexión del sistema, fíjense lo que dice para los sistemas realimentados.
Dice, esto representa una técnica muy potente para lograr que la salida del sistema se estabilice en un valor deseado que lo determina a la entrada como una señal de consigna. Esos son todos los sistemas retroalimentados. Por ejemplo, yo me puedo comprar lo puedo hacer, pero también por ahí por el precio, puedo tener un control de temperatura, donde tiene un sistema de realimentación. Entonces yo digo, el sistema tiene que alcanzar tantos grados, pongo el set, que es la entrada, y después el sistema que tiene esta retroalimentación, y probablemente adentro tenga un PID en la retroalimentación, en un tiempo más breve y sin que quede oscilando, alcanza la consigna. ¿Entiende? Eso puede suceder en un horno. ¿Dónde más puedo hacer un control así? ¿Se imaginan ustedes? ¿Dónde puede haber un sistema así? Yo estoy hablando de estos sistemas que tienen realimentación y que se llama prácticamente control automático. Hay un automatismo que está en los autos y es muy útil. No sé si alguien lo usó. Sobre todo cuando uno va a viajar. ¿Saben cuál es? El modo crucero, dice usted, profe. Exactamente. Modo crucero seguro que tiene un sistema así realimentado. O sea, está censando la velocidad que yo pretendo, y si la alcanza, se mantiene ahí. Algo fenomenal porque no tenés que apretar el acelerador. Eso te permite viajar descansado. No sé si alguien usa un auto así. No lo va a usar en la ciudad, cruise control, se usa en la ruta. ¿Alguien usó un vehículo así? ¿O tuvo la oportunidad de viajar y pulsar el botón del crucero? ¿Nadie de ustedes? ¿O alguien viajó con alguien que hizo eso? Sí, profe. ¿Alguien sí? Bueno. Bueno, este tema que viene ahora, anótelo porque todas estas definiciones, que son bastante simples, fíjense que todas tienen una expresión matemática. Puede ser tema de pregunta. Uno le puede dar una fórmula así y decir qué cuerno es, si es un sistema con memoria o sin memoria, etc. Y la definición siempre es simple, ¿eh? Acá dice un sistema sin memoria es si su salida solo depende del tiempo actual de la entrada. No se ve reflejado ningún tiempo anterior, ¿eh? Acá hay explicado un ejemplo, por ejemplo, un circuito que tiene una simple resistencia, acá tiene una fuente de corriente. La salida, que es la caída de tensión en R, es el valor de la resistencia por la corriente. Bueno, acá I de T igual a R veces X de T es un sistema sin memoria. Ahora, cuando yo hago un contador, seguro que es o un acumulador que le llaman, es un sistema con memoria. Es el ejemplo que le sigue. Fíjense que todas las expresiones matemáticas de estos sistemas son muy, muy simples, ¿eh? Incluso la definición en palabras. Acá viene el sistema con memoria. Lo clásico es que la salida del sistema se incremente con la entrada. Puedo hacerlo de menos a más infinito. Este es el acumulador clásico. ¿Tienen idea dónde hay un sistema que se parezca a este? Fíjense que es una señal de tiempo discreto, ¿no? Y simplemente a la entrada las voy sumando. ¿No tienen ni idea dónde puede ocurrir esto?
Fíjense cómo define el sistema con memoria. Dicen, en los sistemas con memoria la salida depende de su entrada en su valor actual y también de sus valores pasados. Obviamente acá si yo arranco, por ejemplo, agarremos k igual a 0 y ahí para adelante. Tomo x en 0. Después cuando tomo k igual a 1, tengo que sumar, porque esto es una suma. Fíjate lo que era antes y le sumo la actual. Bueno, un contador así puede ser, yo puedo empezar a contar autos en una autopista. O contar botellas en una cinta transportadora, etc. Bueno, acá hay un ejemplo clásico en tiempo continuo y un elemento que tiene memoria, que es el capacitor. Bueno, después hay otro sistema. A ver si vemos otro. Por definición. Bueno, acá los sistemas invertibles o sistemas inversos. Es el que permite volver a recuperarlo a la señal original. Hay muchas cosas que tienen que ser así y otras cosas que no se cumplen, ¿no? Pero, por ejemplo, esta señal que tiene x cuadrado no puede saber si viene de un valor positivo o negativo. Este no es invertible. Ya saben la utilidad de los sistemas inversos, ¿no? Es como si yo quisiera recuperar la señal original. ¿Dónde ocurre eso? Por ejemplo, si yo voy a transmitir mi voz y el otro tipo lo va a escuchar a donde están ustedes, seguro que es un sistema inverso. ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque el sistema se encargará de que se mude la señal, vaya a saber por dónde, y después esa señal no es de la forma, no va a ser siempre el mismo audio mío, es otra cosa. Y después la tiene que restituir. Seguro que hay un sistema inverso. En comunicación existe siempre. Vamos a ver si hay otra característica más para esta clasificación. Sistema causal. La definición es bastante simple, pero lo que uno quiere decir es que un sistema causal no puede predecir qué va a ocurrir a futuro. Entonces, acá pone un ejemplo, un sistema que sí puede predecir a futuro, es este que está acá. Se usa mucho en meteorología y fíjense que van avanzando mucho esos sistemas, porque no sé cómo no harán, entran tantas variables adentro que pueden predecir el tiempo. Entonces, que es muy difícil. Bueno, otra forma de calificar el sistema es si es estable o no. No tienen idea de qué sucede, ¿no? Acá, de la forma eléctrica más fácil de ver, fíjense acá da un sistema mecánico. Pero fíjense que la definición matemática es que hay entradas, acá lo voy a leer, y está escrito acá, en 2 renglones. Y si eso pasa, es seguro que se define que un sistema es estable. Un sistema se dice estable si a entradas acotadas corresponden salidas acotadas. Esto es, si las entradas están menor que un valor K, las salidas según también están limitadas. Esa es la forma más simple matemática. Ahora, acá da un ejemplo mecánico, pero viendo de un sistema eléctrico, fíjense con lo que hace. Uno mete la delta y se fija en la H. Si la H se extingue en el tiempo, es estable. Si queda oscilando o se muda con un valor que va creciendo, se dice que no es estable. Después, la linealidad es un tema importante, ¿eh? Fíjense que tiene que cerrar con la suma y con el escalado. O sea, vale la superposición y el escalado.
Si la entrada está sumada, la salida también se suma. Por separado, si a X1 sale Y1, y a X2 sale Y2, y ahora meto una entrada combinada, la salida también es combinada. Si a X1 la escalo, la salida también va a estar escalada, con el mismo valor. Entonces eso es linealidad. Y prácticamente nos interesa muchísimo este sistema lineal porque simplifica el estudio de muchas, qué es lo que pasa con la señal y el sistema. Bueno, y después el otro que queda importante es el sistema invariable del tiempo, o sea que siempre va a responder con la misma H. O acá está explicado, fíjense que si entra X sale Y, y si yo desplazo la señal, me va a salir la misma señal desplazada. O sea, este es invariante del tiempo. Eso es importante, muchas cosas que nosotros vamos a hacer con nuestros circuitos es que sean invariables de tiempo, porque si no, es como decir, hiciste algo mal. ¿Se entiende, no? Yo no puedo hacer un circuito que se lo da a un tipo y dice, mira, ya está resuelto el problema. Y al otro día te viene y te dice, no, señor, no me funciona. Es porque te varió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Uno tiene que evitar que sea variante del tiempo. Bueno, acá hace la generalidad del sistema invariante del tiempo y viene lo primero, que es la suma de convolución. Dice que primero, para llegar a la suma de convolución, lo que hace, fíjense que acá con tiempo discreto, que es más fácil hacerlo. Vamos al formulario de cómo representa una señal con los deltas desplazados. Acá está la construcción. Fíjense que acá una señal o una secuencia la va multiplicando por las deltas desplazadas, o sea, la valida en determinado valor del tiempo. Y una vez que yo las valide, las puedo sumar. Y si las sumo, fíjense cómo queda la expresión. Suma desde menos infinito a más infinito de x de k por la delta desplazada en n menos k. Esta es la primera representación de cualquier señal con otra función que es simple. Las deltas son simples. Pero la delta, fíjense, que justamente está escalada por la señal. Ahora, si yo voy a meter esto en un sistema, ahí viene lo importante que se llama suma de convolución, que es la primera fórmula importante del sistema. Acá está explicado cómo es, fíjense cómo es. Yo leanlo y vean cómo se justifica esto. Es por la linealidad del sistema. Fíjense que cuando uno hace la salida es convolucionar la entrada con la ponderante. Fíjense que la ponderante en este caso va cambiando en el tiempo. O sea, con cada K puede ser diferente. Eso para sistemas que no son invariantes, pero la simplificación viene cuando es la misma. Entonces, fíjense cómo queda la expresión final, que se llama suma de convolución, es más simple. Acá hay un dibujito que hace ese trabajo. Obviamente esto no va a ser un tema de Parsons, se van a poner a dibujar esto lleva un montón de tiempo. Pero creo que lo vimos antes. Fíjense que la expresión final es esta, en donde la H pasa a ser una sola, por ser invariante en el tiempo. Lo importante es decir que la señal de salida es la entrada convolucionada con la ponderante. Eso es una ley fundamental de cualquier análisis de señal y sistema. Esto es tiempo discreto, ¿no? Si uno va a hacer esto mismo para tiempo continuo, fíjense en lo que hace, ¿no? Es más complicado porque usa una función auxiliar de vuelta.
Bueno, acá se simplifica, acá en los bastoncitos hay un ejemplo cuando el sistema es invariante en el tiempo es más fácil. Bueno, acá está de vuelta hecho el dibujito. Lo que quiero mostrarles es el otro caso, el tiempo discreto, espera, el tiempo continuo. Fíjense que ahora de vuelta ya tomo lineal e invariante en el tiempo. Pero en tiempo continuo. Fíjense que acá tengo que hacer una función auxiliar donde hago un sample and hold. Tomo una muestra y la mantiene. Si uno pasa al límite con el tau tendiendo a cero, o el delta, perdón, el delta tendiendo a cero, es la copia de esta señal. Pero esa señal esta X pico es una sumatoria de estos impulsos que tienen ancho delta. Estamos viendo acá, son pulsos de ancho delta, un pulso corto de ancho delta. Y cuando uno pasa al límite, recién encuentra quién es X. Fíjense que primero estoy representando solo a una señal. Y después me fijo cuando atravieso un sistema. Sé que en la hoja siguiente estaría la expresión de la señal. Es esta que está acá. Entonces la suma pasa a ser una integral. E integra todo el tiempo la propia señal con la delta desplazada. Cualquier señal, tiempo continuo, la puedo representar así. Pero ahora si esta señal la meto en un sistema que es invariante en el tiempo, voy a obtener una I. Y va a ser esta misma expresión, nada más que en lugar de estar la delta, va a estar la H, porque las respuestas a la delta de un sistema son las H. O sea, las ponderantes. Entonces fíjense cómo es la expresión de la integral de convolución cuando una señal atraviesa un sistema. Acá hace todo de vuelta la justificación. Yo no lo estoy por pedir esto, salvo que sea un final, pero en el parcial, fíjense, lo que si le llega a venir una pregunta así, fíjense que acá está hecha con la función esta auxiliar. Función auxiliar es cuando yo estoy usando la delta del muestreo con cierto ancho. Después yo paso al límite y me va a hacer una copia exacta de lo que yo pretendo. Esa X pico pasa a ser la Y. Está puesta acá. Fíjense. Y en este caso, acá puse como si el sistema fuera cambiando. Acá fíjense que dice H de tau. Si el sistema fuese totalmente invariante en el tiempo, la expresión es más simple. Que es esta que está acá, ¿ven? Se integra de todo el tiempo con el diferencial tau de la señal convolucionada con la ponderante. Y la ponderante está desplazada en tau. Bueno, esta se llama integral de superposición o integral de convolución. O sea, fíjense que hay, lo que estamos viendo ahora, se representa primero una señal con los impulsos, ¿verdad? Y después se representa a través de un sistema la señal de salida, es la señal de entrada con las H's desplazadas. Tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Tiempo continuo es una suma y en tiempo continuo es una integral, la que estamos viendo, y en tiempo discreto es una suma. Veamos qué sigue. Bueno, acá viene serie de Fourier. Serie de Fourier, fíjense que acá lo hace para tiempo continuo. Y la base es tomar una familia de exponenciales para representar la señal. Miren lo que hace. Acá no voy a pedir todo esto. Uno puede pedir la expresión final. Fíjense, ¿quieren que vamos a la expresión final de una serie? Este tengo que agrandarlo siempre. No sé si están viendo ustedes esto.
Pero vamos a la expresión final. Bueno, acá el truco es que la señal de entrada es muy particular. Acá porque ya sabemos que es la convolución, acá, ¿ves? Es lo que escribimos antes. Pero ahora la señal de entrada la va a tomar como una exponencial, muy particular. Si uno hace todo el trabajo de convolución que está hecho con esta fórmula, se va a dar cuenta que aparece la misma señal de entrada a la salida, multiplicada por este número. Bueno, esto le dio idea a que a la señal yo la podría representar como una suma de exponenciales. Justamente eso es lo que hace Fourier. Vamos a ver, este justificativo es por haber hecho la convolución de una entrada muy particular, ¿no? Justamente es la exponencial. Bien, entonces acá toma la familia, demuestra que es ortogonal, entonces cada una de estas es independiente de la otra y aparte es periódica. El periodo es omega c. Bueno, acá este es 0, pero la frecuencia fundamental se llama omega 0, que es 2pi sobre omega 0. Bueno, acá está explicado que que son distintas, el producto me va a dar 0. Acá está escrito, ¿no? Entonces la serie que yo quiero representar, cualquier señal con una suma de funciones que son conocidas, porque la exponencial la cual tiene seno y coseno adentro. Sale esta representación. O sea, fíjense que acá en tiempo continuo, cualquier señal es periódica, ¿no? Está representada por esta función. Las funciones son todos los armónicos. Tiene su fundamental, tiene su... Fíjense como estos senos y cosenos no superan el 1, en realidad tienen un módulo adelante que es el coeficiente Fourier. El coeficiente Fourier también es un número complejo. Y acá está dicho cómo resulta ser el A sub K. Lo vemos en la hoja siguiente. Acá está escrito. Y bueno, si uno separara la parte imaginaria y real, están hechos por acá. Después tiene la forma trigonométrica. O sea, esta forma compleja que está escrita acá en la sumatoria, la puedo pasar a una simple real o trigonométrica, donde, fíjense cómo está la expresión final. Tiene A sub 0, que no depende del tiempo, y este es el valor del continuo, componente continuo. Y después vienen senos y cosenos. Y cada uno con su amplitud. Bien, o sea que uno puede pedir esta expresión de Fourier, la que estaba en la hoja anterior, o si uno pide la expresión trigonométrica, uno debería saber qué es A sub 0, ¿no? Perdón, ¿están viendo bien ahí lo que lo estoy mostrando? Nadie me dice nada. Hola, hola. 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 ¿Me escucha, profe? Sí, sí, estábamos viendo. Ah, bien, porque nadie me hace un feedback. No sé si por ahí estoy hablando y está el micrófono apagado o nada. Por ahí se entiende todo No, lo que... se lo escucha. Sí, se entendió la diferencia. Bien. Bueno, acá esta forma de usar polar no es muy... Es un poco más compacta, porque fíjense que aparece una sola función y acá sí aparece la fase. Pero no aparece en seno y coseno, aparece una sola función. Y bueno, acá está clarito quién es la componente continua. Esta
no es muy usual, pero bueno, uno la puede mostrar. Bueno, después propiedades de la serie Fourier. Están todas estas. La convolución de señales, la facilidad es cuando yo hago la convolución, el coeficiente se multiplican acá. El coeficiente de uno y el coeficiente de otro. ¿Qué otra propiedad de teorema? Potencia del Parseval. Esto, para acordarse de esto, es bastante complicado. Esto puede ser un teorema, valor, tema de final, no para el parcial, ¿eh? Porque el tema, esto de Parseval, bastante complicado, digamos. Pero normalmente lo que uno puede ver es que si uno hace una señal al cuadrado que normalmente tiene que ver con la energía, la potencia está directamente en los coeficientes de Fourier, en los módulos. Fíjense que está, ve que dice P igual a una suma de todos los coeficientes de Fourier en módulo, y al cuadrado. O sea, lo que uno ve como coeficiente de Fourier, aparte de decir en qué armónica estás parado, estás viendo la amplitud y también la potencia que transmite esa señal. Si uno hiciera el cuadrado, ¿no? Bueno, respecto a la linealidad, bueno, acá viene transformada de Fourier en tiempo continuo. Lo que vimos ahí es para periódicas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver transformada de Fourier. No es Fourier a secas, que es una suma. Porque la señal ser periódica, ya estoy diciendo que tiene componentes armónicos discretos. Pero si la señal no es periódica, se usa transformada. Bueno, y el truco es la función auxiliar, que es periódica. Este dibujito que está acá. La cuestión es que yo no le voy a pedir la demostración de esto, pero uno podría decir, dígame usted, esta formulita que está acá, la propia de la transformada de Fourier. ¿La vemos? Dicen qué expresión tiene. Esta simple expresión. Donde yo a la señal original, que es x, temporal, si hago esta integral con esta exponencial, voy a obtener una otra función que es el espectro de esta señal. El espectro obviamente me da idea de la frecuencia que tiene x de t. Y eso se llama transformada de Fourier. Y las unidades son, por ejemplo, si vienen en la señal x voltio, el x de omega es voltio sobre hertz. O sea, tiene un sentido físico. Bien, después de esta transformada de Fourier, tiempo continuo, creo que vienen todas las propiedades. Bueno, aquí está la antitransformada. Uno podría decir, poner una expresión de esta o pedirle la fórmula, nada más. Fíjense que acá tiene la misma expresión, nada más que está dividido sobre 2pi. Intercambio lo que era x de t, acá va el espectro, y cambia el signo de la exponencial. Pero tienen que tener en cuenta quién es la variable acá, ¿no? Fíjense que la variable en la x grande de omega, obviamente es omega, pero acá en la temporal es t. Pero fíjense que acá cuando la variable es t, la integral está hecha como parametrizada en w, en frecuencia. En el revés, en la expresión, la transformada de Fourier, vuelvo un poquito atrás, esta que está acá, fíjense que la expresión, esperen que la encuentre, aquí se armó el lío con la hoja. El principio, no sé por qué
Acá. Bueno, acá está una y otra. Fácil compararla. Acá, fíjense que acá, cuando yo hago el espectro, la integral es en el tiempo. Cuando yo hago la señal temporal, la integral es en frecuencia. Bien, ahora vamos a ver si están bien las propiedades. Vamos a ir más rápido porque queda poco tiempo. Esta función sampling puede venir una pregunta. No va a venir la demostración esta, ¿eh? ¿Se entiende? Pero fíjense cuál es la expresión de la función sampling, esta que está acá. Y esta expresión está simplificada con seno c de la variable esta que está acá. De omega tau dividido 2. Eso, casualmente, la función sampling es esta que está acá. Si uno va a representar este espectro, lo más importante es que el ancho del pulso este que está acá, fíjense que es una señal que tiene amplitud A y ancho tau. Y resulta esta señal frecuencia. Fíjense que al ser no periódica, el espectro es continuo. Lo importante es notar acá el primer cruce por cero, dónde sucede, cuál es su amplitud. Y si uno hace tau tendiendo a cero, es como si yo transformara esta señal en un impulso. Si hago tau igual a cero, el primer cruce por cero va hacia infinito. Entonces quiere decir que un impulso tendría todas las frecuencias. Fíjense que este no tiene todas las frecuencias porque se va amortiguando, ¿eh? Cada vez va y a cierto valor de frecuencia desaparece la señal. Pero si fuese un impulso, aparecen todas. Ahora, si yo hago al revés, si tau lo hago tender a infinito, fíjense que quiere decir que la señal temporal es una continua. Con tau tendiendo a infinito, fíjense que el primer cruce por cero se va acá al origen. Entonces toda la señal está concentrada a omega igual a cero. O sea, quiere decir que una continua no tiene frecuencia, sino que toda la energía está a frecuencia cero. Eso también es dualidad. Dualidad está más o menos explicado de esa forma. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá vienen todas las propiedades de la transforma de Fourier. La más importante, y que puede venir una pregunta, es el desplazamiento en frecuencia, esta que está acá. Fíjense, yo tengo una señal, su espectro, pero si a la señal le meto esta sola frecuencia, esta señal que tiene una sola frecuencia, se produce un desplazamiento de la misma señal en la frecuencia de lo que le llamamos acá portador. Esta señal que está acá, que es un seno, o un coseno de omega 0t, se desplaza justamente en eso. El espectro está desplazado. Eso se usa en modulación. Bueno, acá todas estas propiedades que están acá, esto es para el final. La más importante se las mostré ahí. Por ejemplo, no se van a acordar qué es integración o qué es derivación. Bueno, acá viene el tema de potencia normalizada, también no es tema para parcial. Propiedad de convolución, tampoco. Eso es para finales. Este sí. Uno puede preguntar, fíjense que también es el caso extremo de lo que es la función sampling. Entonces acá la función sampling es cuando tau tiende a cero. Tengo un impulso, tiene todas las frecuencias. Y si yo hago al revés,
es tomar la función temporal, lo que acá era frecuencia, o sea, toma una continua, se invierte el caso, pasa a ser que no tiene frecuencia y solo toda la energía está acá centrada en el origen. Bueno, eso es dualidad. Puede venir una pregunta al respecto. Vamos a ver hasta dónde más puedo preguntar. Ya estamos por hacer corte. Lo que puede ser es que aparezca algo de modulación y del teorema de muestreo y ahí terminamos. Profe, disculpe, ¿la transformada del escalón entra al final o no entonces? El que sale ahí, el que sale en la página anterior. Acá está la transformada. Miren lo que es. Ah, No, es la claro. transformación. Uno se le puede acordar, pi veces la delta y después viene 1 sobre j omega. El tema, no me voy a acordar de eso. Lo que sí se justifica es decir que, miren, para obtener esto es un lío y por eso se usa la atenuante. La atenuante no van a entrar ahora, ¿se acuerdan que es Laplace? No va a entrar ahora. Vamos a ver hasta Claro. dónde ¿no? Fíjense que yo le estoy diciendo de todas estas propiedades de transformada de Fourier, le nombré una nada más. Vamos a ver, son bastantes. Acá yo puedo hacer la transformada, si yo quisiera, de una señal que es periódica. Estaba hecho para no periódica, pero si yo la hiciera, de ser caprichoso, sí, seguro, va a salir una sola frecuencia, la que tiene esta. Y acá está hecho matemáticamente. Bueno, esto es conceptual, no quiere decir que yo, si quisiera hacer la transformada de Fourier de una señal que es periódica, la puedo hacer, está hecho acá. Bien, acá está el teorema de modulación. Puede venir una pregunta de esto. ¿Qué es lo que sucede con el espectro si yo hago esta multiplicación donde la portadora tiene una sola frecuencia y se produce esta muda, y esa muda genera el banda lateral superior y el banda lateral inferior por mitad en el espectro? Lo importante es decir que en este espectro original lo mude en frecuencia a otro lugar que es la frecuencia, a partir de la frecuencia de la portadora. Y bueno, y terminaremos con el teorema de muestreo. Teorema de muestreo, puede venir una pregunta, no le voy a pedir esta demostración, ¿se entiende, no? Lo único que uno puede decir, teorema de muestreo, lo vemos en un dibujito, porque es totalmente conceptual acá, que el ancho de banda, si fuese menor que 2 veces el W, son E. Se produce el solapamiento, el caso es, y se llama aliasing. Entonces, si yo tengo una frecuencia de muestreo superior a 2 veces el ancho de banda de la señal que quiero muestrear, no se produce ese fenómeno. Este es el concepto que debe quedar. Y lo paramos acá. Todo el detalle que hay ahí adentro de esto y de lo que falta, lo vamos a resumir. Este es para que rindan el segundo parcial, ¿se entiende, no? Teórico. La clase del lunes, agarren un cuaderno, hagan un esquema y anoten. Esto entra, esto entra, esto entra, esto entra al final. ¿Se entiende? En detalle, que yo quiero decir, si yo le pido teorema de muestreo, me tiene que hacer todo esto. Desde acá, desde donde empieza hasta el final, son 2 hojas nada más. Ni hablar si uno le pide transformada o serie de Fourier en tiempo discreto y después transformada de Fourier en tiempo discreto. Eso no es para ahora, pero en la clase próxima, previo al examen del parcial, vemos la materia global, ¿eh? Y ustedes anoten. Lo que vimos hoy es para el parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, parece que el parcial es el otro viernes, ¿verdad? El otro viernes. ¿Todos tienen la nota del primer parcial? Se las pase ayer, creo que se las pase a todos. ¿Vieron sus notas? En mi caso, sí, pude visualizar. Ya, no sé si alguien quiere discutir algo de la nota, me lo hace saber
Me manda un mensaje, tiene todos mi mail, perdón, no mi mail. O sea, para ser más breve, uno no ve el mail siempre. Lo lógico es ver el mail porque es un tema de la materia y tiene que quedar dentro de la materia. Pero si alguien me dice, mire, profesor, quiero discutir algo, me lo comunican en el WhatsApp, tienen el número mío, ¿no? Miren, soy Toy Alumno y los agendo. ¿Tienen todo el número mío? Número de celular me refiero. Estoy hablando. Su número lo compartimos por el grupo de WhatsApp de análisis de señales y supongo que sí. Bueno, yo creo, estoy preguntando, me dan a entender que todos los que están escuchando lo que hago saben mi teléfono. Eso es por si cualquier cosa, sobre todo porque se viene el final del año y uno no está viendo siempre el correo. Me dice, por favor, fíjese en el correo, o por favor le pregunto esto. Y me lo mandan a mi teléfono, ¿se entiende? Para ser breve, no van a estar perdiendo el tiempo. ¿Me entienden? Cualquier cosa me llaman. ¿Se entiende, no? Ya Sí, se sea entiende, profe. esto, para todo el tema que se viene al fin de año. Que tiene que el objetivo de ustedes obviamente es regularizar. El que quiera promocionar y tenga la suerte, lo puede hacer. Bueno, el lunes próximo les voy a hacer un resumen y anoten, por favor, si han anotado todo lo que es toda la materia. Miren, esto es detallado, tienen que saber esto, tienen que demostrarlo a esto. ¿Me entiende? Escribir. Y uno le puede orientar ya cuáles son las preguntas que pueden venir conceptuales de lo que ustedes desarrollaron. ¿Estamos? Y ahí termina el año porque el lunes próximo hago el resumen de lo que ustedes tienen que saber, lo anotan por favor. El viernes que sigue es el examen y después los lunes y los otros, no sé si quedaron una semana más, es para recuperar. Aparte yo los tengo que corregir y conocer el resultado. Así que bueno, acá me despido media hora antes. Profe, Sí, hay alguien que puso algo en el chat. Bien. Sí, escucho. después se puede fijar en el correo que yo le envío un correo para que me envíe el material. Bien, ahora me fijo en los correos y les devuelvo los materiales, porque ya se terminó la materia. Les devuelvo. ¿Ok? Les devuelvo las clases que pasaron, a las que me lo están pidiendo. Y si por ahí ustedes hacen la revisión y les falta algo, miren, me falta tal, porque están numeradas. Si ustedes ven que tienen un hueco, me dicen, miren, me falta tal hoja. ¿Se entiende? Y Sí. yo se las... Porque si no, toda la materia es subirlo al drive, un lío. Yo prefiero que ustedes las tengan así como la vienen obteniendo, y si por ahí tienen un hueco, me lo dicen y yo se los envío. Bueno, me despido. Nos veremos el lunes para que anoten lo que comentaron. Bueno, profe, Bien, nos profe. vemos. Hasta Nos luego. vemos, profe. Que ande bien.